bienvenidos a mi canal. Yo soy Don Suculento. Hoy vamos a hablar de las estrategias para no caer en la sobreproducción, un problema que aqueja mucho a quienes vendemos suculentas, sobre todo a quienes cultivamos suculentas. Sobreproducir suculentas es un problema muy grande porque, como ya mencioné en el video anterior, no vas a encontrar quien te compre tu producto y actualmente el mercado de las suculentas está presentando una sobresaturación de vendedores, también de revendedores y también de productores. Lo digo con el mayor respeto posible. Esto no se trata de atacar a nadie, no se trata nada de eso. Considéralo de forma muy objetiva y considéralo como una ayuda para plantearte si tienes cosas que resolver o que cambiar en tu negocio. No lo estoy haciendo con soberbia ni con ego, no se trata nada de eso. Yo también he cultivado suculentas y también he pasado por el problema de la sobreproducción. ¿Por qué sobreproducir nos trae tantos problemas? Pues, como mencioné en el video anterior, esto es porque estamos gastando mucho dinero en tener las plantas en stock, en tener las plantas en el vivero, estamos gastando dinero si hay plaga, agua, recursos. Entonces, ¿qué pasa? Que creemos que reproducir suculentas es lo que nos va a volver millonarios. Yo te voy a decir de forma muy honesta que vender plantas no te va a hacer millonario. ¿Por qué? Porque es difícil. Si tú te quieres volver millonario, pues yo te diría, vuélvete influencer de cosas sin sentido, de cosas bizarras o de cosas tontas. Quizá ahí sea más fácil que te vuelvas millonario. Le veo más facilidad que a vender plantas. ¿Por qué? Porque las plantas es un producto muy sensible, que se daña, que requiere mucho esfuerzo, que requiere mucho trabajo. Y aunque tú tengas los conocimientos para reproducir las plantas, esto no te garantiza que las vayas a vender, porque también tenemos competencia. Ahora, ¿cuál es el principal error de los productores aquí en México? Y esto lo he visto en todos, ¿eh? Lo he visto en todas las páginas que venden suculentas, sin excepción. Generalmente cuando son productores, ¿qué es lo que hacen? Agarran, por ejemplo, yo soy un productor, no tengo suficiente dinero para traer suculentas que sean mucho más diversas, y entonces agarro una Echeveria secunda, agarro una Echeveria imbricata, agarro una Echeveria perlebonumber, agarro un Graptopetalum superboom, ¿y qué hago? Empiezo a sacar hojitas, 200, 300 hojitas y empiezo a sobreproducir pensando que si vendo 200 hojitas de suculentas, pues voy a ganar 200 veces el valor de esa planta. Y esto no es así, porque lo único que va a pasar es que se te va a estancar el producto. Vas a producir 200 Echeverias perlebonumber y no las vas a poder vender rápidamente. El sistema de producción por hojas, para mí, en mi opinión, es uno de los sistemas que está quedando muy obsoleto al momento de reproducir. El primer tip que les daría a nuestros productores: no produzcan por hoja, reproduzcan sus suculentas a partir de decapitación. ¿Por qué? Porque lo que queremos es disminuir la sobreproducción y queremos disminuir también el stock. Que no tengas 30, 40, 50 plantas de una misma planta. Aquí lo que te va a poder hacer un mejor vendedor y un vendedor más equilibrado. No me voy a meter en temas de precios, la verdad es que no se trata de temas de precios este video, pero sí se trata de la diversificación. Si tú no quieres tener todo tu material estancado, porque de verdad que lo he visto y es muy triste cuando sucede que tienen, por ejemplo, unas 1000 plantas y lo he visto una tras otra, tras otra, tras otra vez, es que nadie se los ha dicho. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si tú tienes ahí, lo he visto con imbricatas. ¿Cómo lo he visto con imbricatas? Tienen las imbricatas, la imbricata es una planta que se sobreproduce, ¿verdad? Y lo he visto paulatinamente a través del tiempo. Primero empiezan vendiendo la imbricata en 60 pesos, luego la imbricata te la quieren vender en 30, luego la quieren vender en 15 y aún así nadie la quiere. ¿Por qué? Porque está en exceso esa planta, ¿no? El otro problema son los tamaños, caray. ¿Cómo a nuestra necesidad desbalanceada de querer generar ingresos o volvernos millonarios con suculentas nos ha hecho vender, nos ha hecho caer en la idea? Me gustaría decirlo con una palabra muy fuerte, pero la palabra que diría sería tonta, la tonta idea de que vender una suculentita chiquita es la forma de vender suculentas. Este es un gravísimo error porque genera sobreproducción. Y ya después de eso he visto con tristeza, entre tristeza y también como un humor ácido,
Como los vendedores de las páginas de Facebook, productores, ya ahora regalan sus colonias de suculentas imbricatas. Tienen 100, 200 colonias, ya no eran 100 plantas, ahora son 100 colonias de suculentas imbricatas que nadie quiere. No solamente tienen 100, 200 colonias de imbricatas, también tienen secundas, también tienen echeverias azulitas, suculentas que ya nadie quiere. Y entonces he visto cómo la echeveria, esto ha pasado en forma express con la echeveria Crispy Beauty, cuando costaba 3,000 pesos, cuando todos decíamos qué ridículo es vender una Crispy Beauty en 3,000 pesos. Que eso realmente es lo que está lastimando su negocio, porque no se está haciendo un negocio de forma inteligente, se está haciendo un negocio de forma ambiciosa, y de una forma ambiciosa de un producto que no es para que se genere esa ambición, porque no la da, las suculentas no la dan. Y entonces lo que podemos hacer para no caer en este problema de la sobreproducción es la diversificación. A mí me conviene tener 300 variedades diferentes de suculentas, suculentas de un precio económico, suculentas de un precio medio y suculentas de un precio caro, ¿no? Mientras menos espacio tengas, más importante va a ser que generes suculentas de precios caros. Si tú diversificas tu producto de suculentas, entonces no vas a caer en sobreproducción, porque a lo mejor tienes 50 o 100 variedades de suculentas y esas 50 o 100 variedades de suculentas las vas a reproducir por decapitación, y tienes que además que no producir demasiado hasta que se te venda todo tu stock. Por ejemplo, si a mí no se me ha vendido el stock o las suculentas que llegué a reproducir, que sea un ejemplo, una Dusty Rose, no voy a producir más Dusty Rose por hoja. Es que eso es una tontería. Y esta tontería se repite una tras otra, tras otra, tras otra, en los productores que desesperadamente intentamos generar ingresos de algo que no lo va a generar. O sea, y lo digo con todo respeto, con todo amor y con todo cariño, para que después no tengas 200 colonias de queverias imbricata que nadie te compra y que encima tienes que regar, estás gastando agua, estás gastando luz. Si llega y viene una plaga, vas a tener que gastar en fertilizantes. Es un problema realmente lo que está llegando a sucederse. Yo lo diría por la fiebre de las suculentas. Fiebre de las suculentas que de algún modo se ha hecho una fiebre pero que no ha sido controlada. ¿Cómo controlamos la sobreproducción? No reproduzcas suculentas a través de hojas, reproduce suculentas por decapitación. Voy a traer un ejemplo muy sencillito, muy sencillito. Aquí tengo una queveria jaquijo. Esta queveria se reproduce muchísimo a pesar de ser un híbrido del agua. Y entonces, si tú tienes 2 jaquicos, vas a estar reproduciendo hasta 20, 30 suculentas y se te van a empezar a acumular. Esto pasa también con la queveria imbricata, con la Perlebonumber. Cualquier suculenta que haga muchos hijos alrededor de la base es una suculenta altamente reproductiva. No la reproduzcas por hoja, ni siquiera la reproduzcas por decapitación. Deja que ella te dé dando los hijos y en todo caso no sobreproduzcas, porque cuando nosotros vamos y quitamos ese bebé y lo sembramos intentando generar más ingresos, pues la planta produce más. Ese es un grave error. Ten mucho cuidado con las plantas que sean de este tipo, con las plantas que sean sobreproductoras. Recuerda, diversifica. Tú no quieres tener 80, 100 unidades de esta planta que nadie te va a comprar. Y encima, si esta planta estaba en un precio de 80 pesos, cuando tú tengas unas 200 plantas estancadas, las vas a querer dar a 15 pesos y nadie te las va a querer comprar. Es muy importante que el productor identifique cuáles son las plantas que se reproducen muchísimo y cuáles son las plantas que se reproducen lentamente. Esto también tiene que ver con un carácter de entender qué estamos vendiendo y conocer el producto. Muchos vendedores no saben ni qué están vendiendo. Y entonces les pasa eso, sobreproducen, se estanca el producto. Si quieres que desarrolle un plan de tener suculentas, ¿cómo manejaría yo un vivero de forma inteligente? Déjamelo saber en los comentarios, porque luego estos videos suelen ser bastante fastidiositos porque son muy teóricos, pero quizá ayuden a muchas personas. Recuerda, lo digo con todo respeto y te lo digo desde el fondo de mi corazón, compartiéndote toda mi experiencia y todo mi conocimiento para que no sobreproduzcas y no tengas que tirar tus suculentas. Nos vemos. Hasta la próxima. La, 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 la.